El narcopresidente, en su circo de Palacio Nacional del día 12 de abril del 2024, intentó justificar sus raterías a las afores de los trabajadores, argumentando de manera populista y mentirosa que el beneficio que van a tener los trabajadores al formarse un fondo de ahorro para el bienestar en base a la iniciativa que mandó al Congreso de la Unión, que dice que para que las instituciones crediticias ya no cobren intereses, que se roben las pensiones que no son reclamadas, y que además, porque ello va a beneficiar a los trabajadores que se jubilen con un 100% de su sueldo, intentó pues engañar al pueblo de México con esas argucias de la siguiente forma. Lo que queremos es que reciban el 100%. Por eso decidimos crear un fondo para compensar este fondo de pensiones solidario a quien se jubile con esa ley, con esa contrarreforma en materia de pensiones, y se le pueda entregar el equivalente a su sueldo cuando se jubile. Ahora, lo mismo en el caso del ISSSTE, porque lo que hizo Zedillo lo repitió Calderón con los trabajadores al servicio del Estado, la misma reforma, igual. Entonces, este fondo de pensiones solidarias va a ayudar a que el trabajador reciba lo justo cuando se jubile. Es enderezar, corregir esta gran injusticia que se cometió en el gobierno de Zedillo y en el gobierno de Calderón. Entonces, ¿cómo se va a crear el Fondo de Pensiones Solidarias? Tiene varias fuentes de financiamiento. Por un lado, todo lo que se confisca y que tiene que ver con el instituto que llamamos para devolverle al pueblo lo robado, de ahí se va a alimentar este fondo. También de las utilidades de las empresas como el Tren Maya, como Mexicana de Aviación, como el Transísmico. Cuando tengan utilidades esas empresas que van a estar administradas por la Secretaría de la Defensa y por Marina, esas utilidades van a pasar a ese fondo también. Bueno, esa iniciativa de ley de parte de López, al cuarto para las 12 que se va a la chingada, es una forma de robarse el dinero producto del esfuerzo de los trabajadores que dejaron su vida en su trabajo para que venga un Vivales populista que se robe estas, aun cuando es inconstitucional esa iniciativa, porque en los términos del artículo 110 de la Ley Federal del Trabajo, el sueldo solamente puede ser retenido o puede ser descontado en caso de pensiones alimenticias, de cuotas para el pago de
del Fondo Nacional de la Vivienda, de las cuotas sindicales, préstamos con la empresa, etcétera. Y en los términos del artículo 84 de la misma Ley Federal del Trabajo, el sueldo no solamente se constituye por la cuota diaria, sino por el resto de las prestaciones. Y siendo las afores parte del sueldo, porque se constituyen con una aportación del trabajador de aproximadamente un 1% y de la empresa por un 2%, entonces son cuestiones laborales privadas entre el patrón y el trabajador, y por ende son irrenunciables, y por tanto López no puede disponer de esos afores, por más que trate de disimular que el hecho de que se cree un fondo de ahorro para el bienestar, que ese es el nombre que se tiene en la iniciativa, se va a pagar el 100% del pensionado con la totalidad de su sueldo, y que además se va a evitar que las instituciones crediticias cobren exagerados intereses, y que ese fondo se va a garantizar con los ingresos que obtenga el Tren Maya, el AIFA, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, y lo peor y más grave, que ese fondo lo va a manejar el Ejército y la Marina. Ello es atentar contra los derechos laborales de los trabajadores, que son irrenunciables. Ahora bien, en el caso de una empresa con un trabajador, el gobierno no aporta ningún apoyo. En consecuencia, el trabajador tiene el derecho de buscar una cuenta individual en la institución crediticia que él desee, y finalmente, cuando llegue el tiempo de su jubilación, va a cobrar lo que realmente se aportó por la empresa y por el mismo trabajador. Y en caso de fallecimiento, pues serán los beneficiarios los que reclamen esas afores. Y como López lo propone, es robarse aproximadamente 40,000 millones de pesos, que es el aproximado de lo que constituye ese fondo, pretextando que hay algunos trabajadores adultos mayores de 70, 75 años que ya no la reclamaron, y que en ese caso era la institución financiera la que se robaba esas aportaciones. Y en su caso López dice que de que se la roben los bancos, mejor me la robo yo. Pero eso no pasa de ser un robo en despoblado, con una fachada de supuesto beneficio social de los trabajadores. Y también quiero aclarar que eso es inconstitucional, porque va en contra del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y por otro lado, el que el Ejército y la Marina dispongan del manejo de esos afores, pues no es ninguna garantía de que se vayan a entregar a los beneficiarios, conociendo la proclividad del Ejército, la Marina y del gobierno que representa López
que es un atajo de bandidos que han creado una corrupción como jamás ningún presidente lo hizo, y ello en contravención al artículo 134 de la Constitución Federal, porque los bienes o dineros que manejen los funcionarios públicos, incluyendo al Ejército y a la Marina, deben ser con honestidad, con eficiencia, con decencia, pero además esos dineros deben de estar presupuestados en los términos del artículo 126 de la Constitución Federal. Y en el caso que no se ocupa, ese fondo de ahorro para el bienestar no está presupuestado. En primer lugar, porque no son fondos públicos, son fondos privados de la empresa y el trabajador. En el caso del ISSSTE y del IMSS, que sí son aportaciones del gobierno de López, y para de contar, pues que se los chinguen. Pero en el caso de la generalidad de los trabajadores, no tiene el gobierno por qué intervenir. Pero aún en el caso de que, siendo el gobierno el patrón del ISSSTE y del IMSS, son derechos sociales irrenunciables que no puede disponer, por muy arbitrario y autoritario que sea López, porque eso va en contravención a la esencia del artículo 123 de la Constitución Federal. Y finalmente, la intención de López al robarse las Afores, faltando 5 meses para que se vaya a la chingada, no es más que una forma de inyectarle a su corcholata el dinero suficiente para que arrebate la presidencia de la República, porque el país está en bancarrota, porque López ya no haya de dónde sacar dinero, porque nos tiene endeudados con más de 2 billones de pesos. Y cada ciudadano, es más, cada recién nacido, va a tener como herencia 127,000 pesos que tenemos que pagar sin haber estado en esa corrupción de parte de López. Y la única gananciosa va a ser su corcholata, porque ese dinero le va a servir para seguir manipulando paleros, mercenarios de la clase más ignorante y más jodida de este país, porque es la forma del sostenimiento de un desgobierno que ha ido en contra de nuestro sistema democrático, republicano, representativo, laico y federal, para imponer una dictadura de facto, como la que viven los países de dictadores como Cuba, como Venezuela, como Nicaragua. Y es por ello que la corcholata ya se rodeó de esos personajes a los que López ayuda en detrimento del desarrollo nacional, pues de todo mundo es sabido que López otorga apoyos a los gobiernos comunistas, y todo ello para que se cree en México una cuarta transformación, que es un sistema comunista. Y el instrumento que le va a servir es su corcholata, una mujer mediocre y además sin ninguna calidad moral y sin la idiosincrasia mexicana, que va a ser apoyada por los comunistas latinoamericanos, como lo está haciendo él apoyando a Rafael Correa, que es un delincuente que huyó de la justicia de Ecuador, y como lo quiso hacer con Jorge Glass, otro delincuente que le dio asilo, a pesar de que la Embajada de México no es asilo de ratas
delincuentes y que ello provocó un conflicto internacional porque López es un hocicón que no para mientes en conseguir lo que se le antoja, atropellando la dignidad y la democracia del pueblo de Ecuador. Y para demostrar que la corcholata es apoyada por el grupo de tiranos latinoamericanos, me permito exhibir las declaraciones de la corcholata así. Porque queremos las 2/3 partes de la Cámara de Diputados, las 2/3 partes de la Cámara de Senadores y las 2/3 partes de los congresos locales. ¿Por qué? ¿Por qué ese número? Porque eso es lo que se necesita para cambiar la Constitución. Porque queremos cambiar la Constitución de 2 de junio. Uno, que siga la corrupción, que siga la transformación. Ya, ciérrele. A Luis Potosí. ¿Transformación o corrupción? Lo de las madres buscadoras y yo iba a decir hace un rato, ¿no? Ahí en la encuesta del Reforma sale que es mejor hacer propuestas que criticar. Bueno, esa es la intención de López, robarse el esfuerzo, el sacrificio, el trabajo de muchos años de los trabajadores para seguir sosteniendo su cuarta transformación, que es un sistema comunista, y dejarlo como herencia a su servil, arrastrada y lambiscona candidata a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum. De manera que de los trabajadores de México son a los que les toca defender sus derechos sociales, que son irrenunciables, y que tanto esfuerzo, sacrificios y demás esfuerzos que hicieron los líderes sindicales de este país no pueden ser terminados de un plumazo, porque las conquistas sindicales de los trabajadores no pueden claudicarse a favor de un tirano, de un autoritario como el narcopresidente Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias.